Durante los años 70, el cine de terror atravesó una transformación profunda. Surgieron obras que marcaron un antes y un después en la historia del género, pero también se produjeron muchas otras que quedaron a la sombra de los grandes títulos. Películas que, sin tener el reconocimiento inmediato, ofrecieron propuestas arriesgadas, personales o simplemente distintas. En este video, te voy a recomendar 5 películas de terror poco conocidas de los años 70 que, a pesar de su bajo perfil, merecen ser vistas y valoradas. Puesto 5, The Baby, 1973. The Baby es una película difícil de clasificar. La historia gira en torno a una trabajadora social que investiga a una familia compuesta por una madre autoritaria, 2 hijas adultas y un hijo que, pese a tener más de 20 años, se comporta como un bebé. Lo alimentan, lo visten con pañales y lo mantienen en una especie de estado infantil perpetuo. A medida que la protagonista se adentra en la dinámica de esta familia, lo que al principio parece una situación extraña, se convierte en una historia inquietante, cargada de ambigüedad moral y violencia implícita. La película se aleja del terror tradicional y propone un tipo de horror más psicológico y doméstico, donde el verdadero monstruo no es una criatura externa, sino las relaciones humanas deformadas por el abuso, el control y la negación de la autonomía. Es un film incómodo, tanto por su temática como por la manera en que la desarrolla. Puesto 4, Lemora. A Child's Tale of the Supernatural, 1973. Esta película cuenta la historia de Lila Lee, una joven huérfana que vive en un entorno religioso estricto y que decide escaparse para buscar a su padre, un criminal herido. En el camino, es recogida por una mujer misteriosa llamada Lemora, quien la lleva a un pueblo apartado, dominado por fuerzas oscuras y criaturas extrañas. El relato funciona como una alegoría del paso de la niñez a la adultez, con una fuerte carga simbólica. A nivel visual, la película utiliza una estética gótica, con juegos de luces, niebla y escenarios decadentes que contribuyen a una atmósfera de irrealidad constante. Aunque fue mal recibida en su momento, con los años se revalorizó por su estilo personal y su forma de abordar temas como la sexualidad reprimida, el deseo y la corrupción de la inocencia. No es una película fácil, pero tiene una identidad propia que la hace destacar dentro del cine de terror de la época. Puesto 3, Messiah of Evil, 1973. En Messiah of Evil, una mujer viaja a un pueblo costero de California para encontrar a su padre, un artista con el que perdió contacto. Al llegar, se encuentra con un ambiente extraño, casi desierto, donde los pocos habitantes que ve parecen actuar con una lógica ajena, como si respondieran a un tipo de influencia invisible. La película desarrolla su historia de manera fragmentada y ambigua, priorizando la atmósfera por sobre la acción. Hay escenas memorables, como una secuencia en un cine casi vacío o una visita a un supermercado nocturno, que se destacan por su tensión silenciosa y su manejo del espacio. Más que una narrativa tradicional, la película ofrece una experiencia sensorial, donde el miedo surge del aislamiento, la incomunicación y lo inexplicable. Fue filmada con bajo presupuesto, pero con ideas visuales muy efectivas. Hoy es considerada una obra de culto, especialmente por quienes buscan un terror más abstracto y sensorial. Puesto 2, The Blood on Satan's Claw, 1971. La historia se sitúa en un entorno rural de Inglaterra en el siglo XVIII. Un joven agricultor encuentra en el campo lo que parece ser el cráneo de una criatura demoníaca. A partir de ese hallazgo, una serie de sucesos extraños comienzan a ocurrir en el pueblo. Los niños y adolescentes empiezan a comportarse de forma violenta, formando una especie de culto pagano que rinde tributo a esa fuerza oscura. The Blood on Satan's Claw es uno de los títulos más representativos del subgénero conocido como folk horror, junto con The Wicker Man y Pathfinder General. Lo que diferencia a esta película es su forma pausada de construir el horror, utilizando la superstición, el paisaje rural y el miedo a lo desconocido como elementos centrales. La película no se apoya en sobresaltos ni en efectos llamativos. Su fuerza está en la forma en que lo cotidiano se va contaminando con lo irracional. Es un ejemplo de cómo el terror puede surgir de la atmósfera, la sugestión y la pérdida de control sobre lo que se considera normal. Puesto 1, Let's Scare Jessica Todd at 1971. La protagonista, Jessica, acaba de salir de una institución psiquiátrica.
Junto a su esposo y un amigo, se muda a una casa antigua en el campo con la esperanza de comenzar una nueva vida, tranquila y alejada del bullicio. Sin embargo, desde su llegada, empieza a experimentar hechos que no puede explicar del todo. Voces, visiones y una presencia que parece acecharla constantemente. La película se construye en torno a la percepción de Jessica, que nunca termina de ser confiable. Lo que ella ve puede ser real o producto de su mente. Esa ambigüedad es el núcleo de la película. El espectador queda atrapado en esa misma duda, sin certezas, sin respuestas claras. La historia avanza con un ritmo calmo, pero cargado de tensión. El paisaje rural, la música disonante y los silencios prolongados, contribuyen a generar un estado de incomodidad constante. Es una obra que se aleja del terror más directo para explorar el miedo desde lo interno, desde la fragilidad mental, la culpa y la soledad. Un film sobrio, inquietante y profundamente atmosférico que merece ser revisitado. Gracias por ver el video, eso ha sido todo. Los invito a suscribirse, activar la campanita y dejar un comentario. Hasta el próximo video.